Aprendo en casa. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Aprendo en casa. Esta semana tenemos actividades y mucha información que nos ayudarán a resolver algunas dudas sobre la situación actual. En cada área trabajaremos las siguientes actividades. En arte y cultura, analizarán un diseño de tela inspirado en la iconografía precolombina y reflexionarán sobre cómo se podría utilizar en un diseño textil así en la actualidad. Arte contemporáneo. El arte contemporáneo es una expresión reciente que asocia nuevas disciplinas al campo del arte, como el cine y la tecnología digital, y contempla reflexiones del mundo actual, asociadas a las transformaciones sociales, económicas, políticas, tecnológicas y culturales. En esta actividad vas a analizar e interpretar una pieza de cerámica del Perú contemporáneo para reflexionar sobre los mensajes y significados que transmite a través de un texto escrito. ¿Qué aprenderemos con esta actividad? Al apreciar de manera crítica, aprenderemos a analizar una pieza de cerámica asociando los mensajes, ideas y significados que les transmite, a distinguir las maneras en que la pieza de cerámica transmite significados de acuerdo con el contexto que representa, a interpretar la pieza de cerámica haciendo comentarios y reflexionando sobre los significados que les transmite. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué sabes sobre el arte contemporáneo? ¿Qué objetos utilizarías para representar el Perú de la actualidad? Las vasijas de cerámica precolombina, conocidas con el nombre de huaco, palabra que deriva de huaca, que significa objeto sagrado, han servido de inspiración para el artista Juan Javier Salazar, quien creó la pieza que apreciarás de manera crítica. Ahora, observa detenidamente cómo representa objetos contemporáneos a manera de botella de doble pico, como si fuera una cerámica precolombina. Juan Javier Salazar, Lima, 1955-2016. Botella de doble pico, 2005, cerámica moldeada y pintada. Analiza críticamente la obra de Juan Javier Salazar, escribiendo un texto en tu cuaderno o en una hoja. Para guiar tu análisis, antes responde las preguntas que te dejamos a continuación y recoge información sobre lo que opinan otras personas sobre la obra. Esos insumos te ayudarán a elaborar tu texto. Luego de analizar la obra de Salazar, responde las siguientes preguntas. ¿A qué te recuerda esta pieza? ¿Qué detalles encuentras en la pieza? ¿Hay algo que llama especialmente tu atención? ¿Por qué crees que Juan Javier Salazar representó las latas en una pieza de cerámica a manera de huaco? ¿Qué mensajes y significados te transmite la pieza? ¿Esta pieza representa el Perú contemporáneo? ¿Qué ejemplos pondrías para explicarlo? ¿Crees que el artista cuestiona algo con su trabajo? ¿Por qué lo dices? Estas imágenes te ayudarán a resolver tus preguntas. Ahora, conozcamos algo más de Juan Javier Salazar.
en el año 1990 y algo, para la Bienal de Lima, presenté esta obra que se llama El último cuartucho. Está basada en algunos significados de diferentes ideas que conforman este objeto. La primera sería, como dice Lao Tse en el Tao Te Ching, con 4 paredes se envuelve un vacío, pero el vacío es el que le da sentido. Si vamos un poquito más allá, en realidad el sentido es quedarse, porque se delimita un espacio que después se construye y eventualmente termina teniendo un segundo piso, una azotea, pero comienza siempre por la delimitación de un espacio. En el caso del Perú, este espacio se había delimitado con esteras durante miles de años. Es curioso que el estera esté apareciendo ahora en el arte contemporáneo peruano, en un momento en que ya ha desaparecido de la realidad masiva, en un momento en que las invasiones son sumamente organizadas y con elementos prefabricados y organización de otro tipo. Es decir, la estera desapareció de la realidad invasiva de los terrenos y comenzó a instalarse en las artes plásticas como un recuerdo material de una época de migración, ¿no? Yo lo que he hecho es invertir el sentido de Lao Tse, y en lugar de tomar 4 paredes para envolver un espacio y quedarse, lo que he hecho es con 2 paredes crear un punto que no sirve para nada y ponerlo sobre una estructura de fierro con ruedas. Y lo que he hecho es voltear el sentido y dar un sentido que es como irse. Entonces a veces la inversión de los patrones repetitivos, en este caso milenarios, porque la cestería es del precerámico y siempre se han usado las paredes para envolver espacios, y yo lo que hago es usar las paredes para crear un punto después de, qué sé yo, de repente 8.000, 10.000 años que se han usado las esteras. De hecho, en ese momento fue una intervención bastante innovadora. No había esculturas con ruedas, no había esta sensación así de movilidad que tiene nuestra sociedad asociada a la rueda y a la movilidad social y a la migración. Sí, o sea, aparte de todos los significados que yo le pueda dar para construirlos, o que me he dado cuenta después de construirlos, porque ambas cosas suceden, me emociona mucho que este trabajo en su versión grande del Museo de Arte de Lima se lo hayan llevado en avión a Sao Paulo, y verlo en Sao Paulo como una choza voladora, representando este espíritu de la migración intensa que ha tenido el Perú, no solamente interiormente, sino exteriormente. Hay 3 millones de peruanos en el extranjero, a lo largo de todos estos años, y que se haya convertido en una especie de símbolo de esta movilidad de una sociedad peruana que en su tránsito no ha dejado de tener una idiosincrasia muy propia, muy chola, muy andina, en términos que recién ahora que estoy yendo a Colombia entiendo, ¿no? Que nosotros, por haber estado en la cuenca del Pacífico estos 500 años, hemos preservado una iniciativa y una capacidad de creatividad y de improvisación muy propia. Tener las ruedas y ser un punto de fuga se asoció a la frase de Francisco Bolognesi, que siempre ha sido un mantra en la historia republicana peruana, esta historia caballerosa de haber perdido la guerra con Chile, con el caballero de los mares por un lado y con este poeta del ejército por el otro lado, que tiene esta frase tan histórica en el Perú y curiosa semánticamente, que es: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Esta frase es semánticamente idéntica a ya fuiste, caballero no más. Es decir, se ha instalado en el inconsciente colectivo peruano esta capacidad de perder con orgullo, con cierto estilo. Siendo una frase intrínsecamente perdedora, está sin embargo en toda la papelería del ejército, en los uniformes, está escrito por todos lados, y siendo heroica es indudablemente una frase que está hecha para perder. Sin embargo, cambiándole solamente una letra, se vuelve un lema imperial, que es hasta quemar el último cuartucho. Cuando uno quema el último cuartucho ha avanzado un montón, supuestamente sobre otro territorio, pero cuando quemas el último cartucho es porque el enemigo se quedó con sus cartuchos y tú perdiste. Entonces estas dos cosas las tiene ahí como un elemento
satírico, pero a la vez reivindicativo, porque es una choza voladora de cierta manera. Es decir, yo le puedo dar todas las explicaciones que quiera, pero para la gente, entre comillas, normal, es una choza voladora, porque tiene estas líneas de atrás que le dan un escorzo de movimiento. Claro, esta frase de Bolognesi, que como explicaba, es exactamente traducida 100 y pico de años después como "ya fuiste, caballero no más", es una cosa que es muy notoria en la sociedad peruana, que ha sido como acobardada a través de toda una propaganda increíblemente del Estado, de incapacidad, de impotencia. Y cuando perdemos, lo hacemos con cierta dignidad, tratando de mantener las formas, pero cuando empatamos ya estamos bastante preocupados, y si ganamos simplemente nos ponemos histéricos. Es una cosa que tenemos que cambiar en la cultura peruana y pasar de una cultura de resistencia a una cultura de existencia, en la cual efectivamente podemos tener buenos resultados y comenzar siempre los emprendimientos que hacemos con la idea de hacerlos con la misma vitalidad hasta el final, ¿no? Que es uno de los problemas que pasa acá. En el año 2000, Natalia Magluf, la directora del Museo de Arte de Lima, se me acercó a decirme que por qué no pintaba sobre lienzo, que las pinturas que había hecho en contraplacado, triplé, se apolillaban, y que el museo quería comprar alguna cosa mía, pero que tenían este temor a las polillas. Esto lo refiero porque unos meses después el museo me compró el cuartucho número 5, me parece que estaba bastante apolillado, y se lo llevaron en una camioneta al museo, y yo estaba perplejo mirando cómo se iba la camioneta, pensando que se iban un par de colonias de polillas ahí adentro, después de lo que me había dicho Natalia. Efectivamente, cuando lo pedí prestado un par de años después, no me lo pudieron prestar porque estaba en una burbuja de plástico, y lo estaban fumigando por todos lados a ver si podían acabar con la plaga que tenía interiormente. Esta obra todavía existe, ha costado una pequeña fortuna restaurarlo, que debe ser unas 5 o 10 veces lo que yo les cobré por la escultura, porque me pareció en ese momento folclórico el hecho de que el museo comprara una cosa de esteras y con ruedas para meterlo en una colección que hasta ese momento era bastante modernista, no contemporánea, ¿no? En el Museo de Arte. No sé qué más, creo que eso es todo. Luego de contestar las preguntas, muéstrales la imagen de la pieza a por lo menos 3 personas, pueden ser familiares o amistades, y conversen sobre la pieza. Toma apuntes o graba un audio o video con las reacciones e interpretaciones que hagan. También puedes hacerles las mismas preguntas que tú contestaste. Ahora, escribe tu texto describiendo las características que encuentras en el trabajo de Juan Javier Salazar, como color, formas, materiales que utilizó y otras. Incluye los mensajes que encontraste en la pieza de cerámica según las ideas y significados que te transmite, según las interpretaciones que causó en ti y en las personas que entrevistaste. Finalmente, comenta lo que reflexionaste sobre las posibles intenciones del artista con relación a la representación de la sociedad contemporánea en esta pieza de cerámica. Recuerda guardar las respuestas a las preguntas, tu texto escrito y la información que recogiste de la conversación con otras personas en tu portafolio personal como evidencia de aprendizaje. Lo trabajado en esta actividad es el primer paso para crear tu proyecto artístico en la siguiente semana. Preguntas de autoevaluación. ¿Qué he aprendido al analizar esta pieza de cerámica?
¿De qué manera analizar la cerámica de Juan Javier Salazar me ayudó a reflexionar sobre el arte contemporáneo? ¿Qué he aprendido sobre el arte contemporáneo? Recuerda enviarme tus actividades al WhatsApp internamente. Gracias por tu atención. Aprendo en casa.